Ya, entonces nosotros, no se olviden que nosotros tenemos un módem y bueno, este módem en ocasiones, ya sea por cable o vía inalámbrica, nos va a dar una señal de internet o conexión, que también es lo mismo. Y bueno, esta es una parte, como les había mencionado, y esto también lo pueden conocer como módem, ya que nos sirve o dentro del módem están dos equipos. El uno se llama switch y el otro se llama router. Por favor, revisarán el aula virtual. Van a tener una pequeña consultita, tan solo para que me digan las características de cada uno. Por adelantarles un poquito, Ujú. el switch no es nada más que el que permite o da conexión y una dirección IP a cada uno de los dispositivos finales. Y el router es el que permite o nos permite conectar hacia afuera. Es decir, el switch nos da una conexión interna y el router una conexión externa. La unión de estos dos forman un equipo que también es el más conocido, que me parece que todos debemos tener uno en la casa, que es el modem. Eso igual la siguiente semana ya vamos a hacer prácticas con el simulador para que ustedes se percaten. Bueno, entonces casi siempre nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener este modem que lo vamos a llamar switch o SW y aquí vamos a tener conectado computadoras, ya sea alámbricas o inalámbricas, ¿no? Este switch va a tener una conexión a algo llamado un router. El router se lo representa gráficamente de esta forma. Entonces, esto es el switch y está conectado vía inalámbrica a esta computadora. Y aquí tenemos un router. Si ustedes se acuerdan, lo que vamos a hacer el día de hoy es que el proveedor de Internet nos va a dar una dirección IP, que en este caso va a ser, como siempre, la 192.168.0.0. Esta es la dirección categoría C. Ya les había mencionado, una de las primeras características o principales de la categoría tipo C es que la máscara va a ser 255, 255, 255, 0. Siempre en la categoría tipo C. Si nosotros necesitamos más direcciones IP, van a ver ustedes que esta dirección o esta máscara va a empezar a modificarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, nuestro proveedor de Internet nos da esta dirección y nosotros debemos conectar o debemos dar direcciones IP a los siguientes dispositivos. Entonces, como aquí ya tenemos un primer dibujo, entonces aquí vamos a dar 40 dispositivos finales o PC. Tenemos otro departamento que puede ser un edificio, otro switch, ¿no? Que puede, que puede dar o que va a dar, digamos, unas 50 usuarios finales o otras PC. Vamos a otro switch que va a dar, digamos, unas 15 nomás, unas 15 usuarios finales o otras 15 PC. Y vamos con la última. Puede ser esto un edificio y cada uno puede ser un diferente piso. Y esta última puede tener, digamos, pongámosle tan solo unas 4, ¿ya? 4 PCs o usuarios finales, ¿no? No se olviden que pueden ser celulares, pueden ser tabletas, pueden ser computadoras mismo, ¿sí? Tablets o más, ¿sí? Lo más importante es que cada uno de esos dispositivos van a tener una dirección IP. Entonces, por eso es que cuenta como un dispositivo o un usuario final. Entonces,
tan solo para recordarles, nosotros tenemos que realizar o mirar qué dirección IP o a cuál departamento tiene la mayor cantidad de direcciones IP. En este caso, esta de aquí, que, que dice que tiene 50 direcciones IP o 50 PCs, vamos a utilizarla. Nosotros en este caso le vamos a dar aquí la primera dirección IP, la primera red. Entonces esta va a ser nuestra primera. La 40 PCs, esta sería nuestra segunda red. Esta de aquí sería la tercera red. Y esta, por obvias razones, sería nuestra cuarta red. Ustedes pueden tener como unas 40, 50 redes, ¿no? Esto no es nada más que las redes, son estos cables. Y estos cables están conectados a un switch, a un modem, que nos permiten dar direcciones a los usuarios finales. Pero bueno, para la práctica y por cuestiones didácticas, vamos a hacer tan solo de 4. Siempre de 4 direcciones de red. El día de mañana ustedes van a encontrarse con números no tan grandes, o tal vez uno que otro número grande, pero para que ustedes tienen que hacer. Primero que tienen que hacer, realizar un dibujo, como el que están viendo ahorita, ver la dirección de red o cuáles van a ser en orden, y luego van a hacer la tablita que les había mencionado en la clase anterior. Bueno, siempre nuestro proveedor de Internet nos va a dar esta dirección IP, siempre. Y nosotros lo que tenemos que ir modificando es este número de acá, el último cero de nuestra máscara. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener esta tablita que ya les había explicado de qué era. Entonces, siempre la tablita va a ser de esta manera. La primera parte se llama dirección de red. Luego vamos a tener algo llamado una máscara o submáscara, en ocasiones le pueden encontrar, pero no vamos a ponerle que es submáscara o la máscara. Luego de esto, a ver, vamos haciéndole de una vez la tablita. Y aquí vamos a tener algo llamado las direcciones válidas. Bueno, entonces, si ustedes se percatan en el primer dibujo, tenemos ya esta dirección IP. No se olviden que aquí también algo importante. Para que venga este numerito por un cable, este router debe estar conectado a otro router. De alguna forma llegamos hasta el router o hasta nuestra central. En ocasiones yo les había mencionado, esto va de poste a poste, pero debemos llegar hasta otro router y al otro lado de este router vamos a tener también lo mismo, ¿no? Un modem o un switch y de alguna forma podemos tener servidores. Los servidores de forma gráfica los vamos a representar como un CPU y también tal vez tengamos una computadora y más. Ya. Bueno, esta parte no la vamos a realizar porque lo que más nos interesa es este lado de acá. Ya, de alguna forma, como les había mencionado, nos dan siempre nuestro proveedor de Internet nos va a dar esta dirección IP. Y entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, la formulita, vamos a hacer, esta sería nuestra primera red. Aquí pusiéramos la segunda, tercera, cuarta. Y siempre vamos a tener una quinta red. Aunque no la vayamos a calcular, siempre vamos a tener una quinta red. Porque la número quinto es para ver la dirección válida. Ahora, nosotros ya sabemos que en esta red primera, que es la que nosotros tenemos mayor cantidad de usuarios, tenemos 50 PCs o 50 usuarios finales. Les voy a recordar la fórmula no era nada más que esta, ¿no?
Pongámosle aquí para que se vea. 2 a la n menos 2 debe ser un número semejante ¿a cuál? Al número de usuarios finales. En este caso, 50. La idea es que tenemos que despejar el n, no se olviden. Entonces, 2 a la n. Esto va a ser un número semejante a ¿cuánto? Esto sería 52. Porque pasa al otro lado con signo positivo. Y aquí 2 a la n tenemos que llegar a un número que sea mayor, un número que sea elevado a la 2 y sea mayor del 52. Si es que fuera 2 a la quinta sería 32, entonces 2 a la sexta sería 64. Por obvias razones me van a sobrar 12 direcciones IP, pero no sirve, ya que también esto es importante, ya que ustedes van a tener que, siempre van a conectarse más dispositivos. A veces solo nos dicen, solo vamos a conectarnos, por ejemplo, 52, pero siempre va a crecer la dirección IP, siempre va a crecer los dispositivos. Bueno, entonces 2 a la sexta ya les había mencionado que era 64 y este es el número más importante de la red. ¿Por qué? Porque con este número podemos sacar la máscara y también podemos sacar la siguiente red. Entonces, regresemos aquí. La primera dirección es la que nos da el proveedor de internet, por obvias razones debemos tomarla. Entonces aquí sería 192.168.0.0. La máscara, ¿cómo sacábamos la máscara? La máscara era 256 menos este numerito de aquí, menos el 64. Por favor, ayúdame. Lisette puso ahí 256 menos 64. ¿Sí está por aquí, Lisette? Sí, ya. 192. Ya, muy bien, gracias. Entonces, este número que acabamos de hallar, el 192, tenemos que completarle a la máscara de la categoría tipo C. ¿Pero dónde va? Va justo en vez de esta partecita de aquí. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. A ver, aquí también algo importante que tal vez en algunos libros pueden encontrar. Este numerito de aquí, este 6, es lo mismo decir 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y completamos con 2 1 porque son 8 dígitos del 255, si ustedes se recuerdan en una clase que les había mencionado. 255, si transformáramos a binario, nos daría 8 unos. Pero la máscara que acabamos de hallar es esta de aquí, es el 6, entonces ponemos 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y completamos con 2, 1. Esto debemos transformar a un número entero, digamos, decimal, y nos diera 192. Entonces, para evitar esta transformación de número binario a número decimal, solo hacemos esta partecita, ¿no? 256 menos 64. 192. Entonces la máscara me quedaría de la siguiente manera. 255, 255, 255. Punto 192. ¿Ya? Ahora para hallar estas direcciones válidas, lo que tenemos que hacer es sumamos este número que encontramos, en este caso sería el 64, le sumamos 64 más el último número de la red, que en este caso sería 192, 168, 0.64. Ojo aquí, estas direcciones de red no tenemos o no se pueden poner en los dispositivos. No podemos poner en los dispositivos. Entonces, las direcciones válidas va a ser una más que nuestra dirección IP. No se olviden que siempre los números o los dispositivos van a ir incrementando en el último cero. Los otros ni siquiera se tocan, ¿sí? Si ven, no se tocan, solo es el último cero.
Entonces, es uno más, entonces sería 192, 168, 0.1, ¿hasta cuál? Hasta dos números menos que este. Entonces sería 192, 168, 0.62. Esto quiere decir que los dispositivos que van a estar conectados en esta red de aquí, en las 50 PCs que acabamos de hallar, van a ser desde el número 1 hasta el número 62. Si cualquiera de esos van a ser los números que nos van a ayudar a poner en nuestros dispositivos finales. Bueno, vamos a terminar toda la tablita haciendo las 4 redes que nos faltan. Ahora, tenemos el mismo caso anterior. Tenemos que ahora la red número 2 es con 40 dispositivos. Entonces, si ustedes se percatan, 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta es 64. Entonces, no nos alcanza en ningún número cercano al 40. Entonces, nos va a dar lo mismo. Es decir, nos tocaría hacer lo mismo que acá. Pero para que ustedes se percaten, voy a realizarlo. Ahí voy a poner, a ver, pongámosle acá. 2 a la n, bueno, va a ser un número semejante a 40 más 2. Entonces, por obvias razones, aquí nos da 42. Y aquí el número más cercano es 2 a la sexta, que esto es igual a ¿cuánto? A 64. Ojo aquí también importante, este número, el 64 que acabamos de hallar, es el número que va a ser el de la máscara, que nos va a ayudar a calcular la máscara, y el que nos va a ayudar a calcular el siguiente salto de la red. Entonces, este número 64 que acabamos de hallar, lo tenemos que sumar a este número de acá. Por favor, Dani Guajaira, 64 más 64. A ver, ya le veo. 128. Gracias. Entonces, la siguiente red va a ser en el número 128. Ahora, la máscara, como ustedes vieron, no nos afectó, entonces es la misma máscara. $192. Y las direcciones válidas, como yo les había mencionado, es un número más que este y dos números menos que este. Entonces sería 192, 168, 0.65 hasta el 192, 168, 0.126. Entonces, esas serían mis direcciones válidas. No se olviden que esta tablita, yo les había mencionado que esta tablita se encarga automáticamente, ya que tenemos la configuración automática en nuestro modem. Nuestro modem es el que se encarga de ver esta tablita, lo que estamos haciendo en este momento. Pero en ocasiones ustedes sí deben calcularlo, entonces por eso es importante este capítulo. Bueno, vamos con la siguiente, la red número 3. La red número 3 dice que tiene 15 computadoras. A ver, aquí algo muy importante. No se olviden que siempre debemos calcular con esta formulita. Entonces, ¿cuál sería? 2 a la n, un número semejante a 15 más 2. Esto debe ser 17. Y aquí el número que se podría decir que le complementa a este número no es nada más que 2 a la n y 2 a la quinta. ¿Sí? Entonces esto se elimina y sabemos que n es el número 5. Ya, 2 a la quinta, esto es 32. Por favor, Denis Guski, 256 menos 32, por favor. 224. Gracias. Entonces, la máscara va a ser
255, 255, 255, 224 me dijiste, ¿verdad? Sí, dije. Gracias. 224. Ya. Por favor, Fabricio Gómez. 128 más 32. Ya dije 128 más 32. Sí, 160. gracias. Entonces, no se olviden que el número que acabamos de hallar es este, el 32. Y este número 32 tenemos que, primero nos sirve para calcular la máscara, que era 256 menos 32, nos da este numerito de aquí, el último. Y ahora ese 32 también nos sirve para calcular la siguiente red. Entonces, en la siguiente red va a ser 192, 168, 0.160. A ver, aquí vamos la siguiente. Lo único que tenemos que percatarnos es las direcciones válidas. Como ustedes saben, primerito la dirección válida es un número más que este. En este caso sería 192, 168, 0.129. ¿Hasta cuál? Dos números menos que este. Yo les había mencionado que el primero, que sería este número de aquí, no lo podemos utilizar porque es dirección de red. Y el último, que sería el 159, tampoco podemos utilizarlo porque es un número que está registrado o nos sirve para poder calcular o hacer ping o tener conexión. Nos sirve para hacer en la red una prueba. Entonces, por eso son dos números menos que este. Entonces sería 158. Entonces, todos nuestros dispositivos van a tener estos numeritos. No se olviden que esto es subnetting en IP versión 4. Bueno, vamos con el último. Nos menciona que aquí tenemos solo cuatro PCs. Y ustedes ya saben cómo hacer esto, entonces voy a hacer un poquito rápido. 2 a la n debe ser un número semejante a ¿cuánto? A 6, ¿no? ¿Por qué 6? Porque 4 más 2, 6. Entonces 2 a la n, si ustedes se percatan, no es nada más que 2 al cubo. 2 al cubo, esto es 8. Por favor, Israel, 256 menos 8. ¿Sí está aquí Israel? Sí, ya le di. 248. Gracias. Entonces, ese 248 va, no se olviden que estos tres números no se tocan y solo se mueve este número de acá. Entonces, 255, 255, 255.248. Y como les había mencionado, para nosotros saber las direcciones válidas, siempre tenemos que hacer una quinta red. Entonces, el número 8 que acabamos de hallar, lo tenemos que sumar al último número de aquí. Entonces, aquí sería 192, 168, 0.168. Y a partir de aquí, de este número que acabamos de hallar, va a empezar a darles más redes o más direcciones IP, si es que no es nosotros, necesitamos más redes. Bueno, entonces, solo nos faltan las direcciones válidas, que en este caso es una más que esta. 0.161 hasta 2 menos que esta, sería 192, 168, 0.166. Esta tablita, aunque no lo crean, esta tablita es la más importante de todo el direccionamiento. Si nosotros nos equivocamos o si de repente ponemos la misma dirección, supongamos que ponemos esta dirección en todas las redes, tenemos una controversia de red, lo llaman así, o redundancia de IPs, y no tenemos conexión, y se pierde la conexión. En ocasiones, cuando pasa eso, lo que nosotros hacemos es reiniciar el módem y automáticamente empieza a dar conexión, ¿no? Esto pasa porque en ocasiones se conecta una persona, casi siempre es el celular,
y como se desconecta porque tiene que irse o fue de salida, ese espacio o esa dirección IP válida tiene que utilizar otro dispositivo. Entonces, supongamos que ustedes salieron de su casa y el módem ya les dio esta dirección IP, digamos que la número 1. Digamos que llega algún familiar suyo, entonces el módem lo que va a hacer es que va a dar otra, no va a dar la misma, porque en ocasiones los módem tienen algo llamado una memoria, y esta memoria es como que nos guarda la dirección IP, excepto cuando nosotros reiniciamos. Entonces, cuando se reinicia, automáticamente ya se borra toda esta tablita que estamos haciendo y nuestro módem mismo empieza a generar direcciones IP. Hoy por hoy, el Wi-Fi se ha convertido en esto, en dar direcciones IP importantísimo. Entonces, para evitar todo esto que estamos haciendo, sobre todo esta parte, lo que acostumbran es solo poner al final el número 0. En vez de hacer esto, ¿no? El 192, 224, 248, le ponen aquí el número 0. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan conectarse a su módem 255 dispositivos. O más claro, dar 255 direcciones IP. El problema está que, como les había mencionado, lo máximo que alcanza su red es de 16 usuarios. Ya si le conectan 17, van a ver, o bien se pone muy lenta, o bien el módem no sabe a cuál darle más velocidad o ancho de banda. Por eso siempre les recomiendo, chicos, por ejemplo, ya cuando se vayan a dormir, apaguen su módem y enciendan, ¿no? Y deben, aunque no lo crean, deben tratar de acostumbrarse a hacer eso. Eso con el fin de que por si acaso les estén tal vez intentando o tienen o alguien les está robando tal vez el Wi-Fi. Entonces con este también hace, el módem hace una especie de seguridad de este tipo. Es igual lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, por ejemplo, seguridad del Wi-Fi y algunas seguridades más. No sé si tenemos alguna pregunta. No se olviden, el día de mañana, chicos, vamos a tener algo parecido. Esta vez lo van a hacer ustedes. Lo único que me interesa a mí es que ustedes tienen que tomar una fotografía de su cuaderno, del dibujo y de esta tablita, ¿sí? Eso es lo único que les voy a revisar el día de mañana. Esta lección tiene un peso de 1 punto, así que no lo pierdan. Tal vez hagamos 2 lecciones igualitas, pero este es importante, ¿sí? Esto es lo más importante del direccionamiento. A ver, aquí no me han preguntado esto, pero yo creo que en algún momento ustedes van a decirlo. ¿Qué pasa si en una red tenemos más de 255 computadoras, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tenemos más de 255? Imagínense que yo solo tengo 40, 50 podemos tener 120 y más. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa si necesitamos una red con 200, digamos 256 o 300 computadoras, por ejemplo? Y si ustedes se percatan, lo máximo que nosotros podemos dar es desde el 0 hasta el 255. Entonces, ¿qué pasa si necesitamos una red? Digamos, digamos que aquí solo aquí en esta necesitamos que se conecten 300 dispositivos. Bueno, entonces, cuando pasa esto, cuando tenemos más usuarios, lo que hace es que va modificando o va cambiando aquí. Entonces, vamos a hacer un ejemplito para que quede un poquito claro. ¿Qué pasa si necesitamos, ahora voy a hacer en la parte de acá abajo, ¿no? ¿Qué pasa si necesitamos, por ejemplo, una red? Entonces tenemos nuestro router, tenemos nuestro switch, y nuestro switch de alguna forma se van a conectar más de 300 personas, ¿no? O 300 computadoras. Ya, a ver, aquí 2 aclaraciones que no me han preguntado, pero yo creo que en algún momento van a percatarse. ¿Por qué no puede ser, estas direcciones no puede ser más? ¿Por qué no pueden ser 500? Aquí, por ejemplo, poner el número 1000, 2000, 3000, 1.000.000 y más. ¿Por qué no podemos poner eso? Primero, porque estas direcciones IP utilizan un sistema binario. Y si ustedes se percatan, por favor, ayúdame, Javi, ¿cuánto es 2 a la octava y también cuánto es 2 a la novena, por favor? Bien. Ya, hasta que Javi nos encuentre este valor, 2 a la octava y 2 a la novena, ya les voy a explicar por qué les pongo este número.
Si nosotros tuviéramos este caso, que tuviéramos 300 computadoras, nosotros tenemos que dividir a las direcciones IP en dos partes. Por ejemplo, la primera, supongamos que solo necesitamos conectar 300 computadoras, lo único que haremos aquí es, damos toda la dirección IP, entonces ponemos 192, voy a hacer el mismo ejemplo, ¿no? 168 256, y 256 y ¿ya? 512. Gracias. Y Ya. 512. Ya, gracias. Bueno, cuando nosotros tenemos esto, tenemos más de las 255, que es 2 a la octava. Nosotros lo que tenemos que hacer es dividimos a esta red en dos partes. Entonces, por ejemplo, nuestro proveedor de Internet nos dio esta dirección. Entonces, nosotros sabemos que dentro de esta dirección, nosotros vamos a tener la dirección válida va a ser desde la 1, no se olviden que la 1 va aquí, hasta la 254. ¿Por qué no la 255? Porque la 255 es de broadcast. Entonces, va a ser desde la 1 hasta la 254. Pero ¿cuántas me faltan para llegar hasta el número 300? Entonces, por favor, Joy Deras, por favor, ayúdame. 300 menos 254. 46. Gracias. Entonces, aquí pasa algo interesante. 300 menos 200. Cuando nosotros tenemos esto, no se olviden que ahora va a ser, esta sería mi primera red, o mi primera red que va a estar ocupada desde la 1 hasta el 254, pero no se olviden que teníamos 300 computadoras o 300 usuarios. Entonces, lo que hacemos es ponemos lo siguiente. Aquí ya va, por obvias razones, va a empezar a ponerse aquí el número 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 254, pero a partir de la 255 o 256, iría ahora acá el número 1. Aquí va a hacer el cambio. Entonces aquí ponemos 1 y aquí por obvias razones vamos a poner desde el número 1 hasta los que me faltaron, que en este caso sería 46, me dijiste, ¿verdad? Entonces sería desde el 1 hasta el 46. Entonces, este espacio de las 46 computadoras que me faltan, no se olviden por qué me faltan solo 46, porque ya tenemos 254 computadoras ya puestas. Entonces, estas 46 hacemos lo mismo, la máscara en la parte de acá arriba, aquí sería 255, 255, 255.0. ¿Por qué punto cero? Porque vamos a completar desde la 1 hasta el 254. Y acá abajo, ¿qué tenemos que hacer? Acá abajo sí ya tenemos que hacer lo que estamos haciendo siempre. Es decir, si necesitamos 46, lo que hacemos es 2 a la n, debe ser un número semejante a 46 más 2. Que en este caso, sabemos que es 2 a la sexta, me parece, que sería 64. Entonces, nuestra máscara para esta parte de la siguiente red sería 255, 255, 255 punto, a ver, Jocelyn Cuñas, 256 menos 64, por favor. 192. Gracias. Entonces, si en algún momento nos encontramos con esto, que casi no pasa, ¿no? Imagínense ustedes tener tal vez, digamos, un centro de cómputo con 300 computadoras, esto casi no pasa, pero si en algún momento llegara a pasar, lo que hacemos es que dividimos las direcciones. Entonces, una parte iría de esta, desde el 1 hasta el 254, y en la siguiente parte, para completar las 300, haríamos la siguiente red. No se olviden que lo que va cambiando es este numerito de aquí, ¿no? El 1 y estos dos números de acá. Y en ocasiones cuando tenemos más números de red, el siguiente. A ver, ¿por qué no obtenemos, por ejemplo, 512 aquí, ¿no? En vez del 255. No lo tenemos porque pasaría una inconsistencia de red. Entonces, por eso, solo este método de la dirección IP versión 4
solo va desde el 0 hasta el 255, separados en cuatro octetos, se podría decir. No se olviden que, ¿por qué es octeto? Porque es 8 unos. El 255, si lo transformamos a binario, es 8 unos, y por eso los llaman que son cuatro octetos, ¿no? Y este último se modifica, ya que este es el que nos ayuda a dar las direcciones de la máscara. Entonces, esto no va a pasar el día de mañana, porque esto es, digamos, un poquito confuso. Van ustedes a tener algo muy parecido al ejemplo que hemos visto anterior, pero les dejo esta idea, ¿no? Si es que tenemos que poner más direcciones IP, lo que hacemos es una aparte de ser un subnetting, tenemos que hacer un subnetting del subnetting, es decir, dos nuevas redes, ¿sí? Eso es como un pequeño tip. No sé si tenemos alguna pregunta. No. Ya. No, Por Inge. favor, chicos, de todas maneras, yo les voy a dejar, bueno, ahora sí con unas pequeñas fotografías y la clase grabada para que ustedes puedan repasar un poquito. Por favor, lo único que sí les recomiendo es, yo les voy a poner un ejercicio y lo único que ustedes tienen que hacer es, hacen el dibujo y le toman fotografías, ¿no? A esta tablita y al dibujo. Y eso sería todo. Entonces, antes de despedirnos, no se olviden, por favor, encender sus cámaras para la respectiva foto.